quería preguntarle a Mariana que vamos a hacer esto sin mucho orden cronológico, estas tonterías, vamos a hablar de literatura a través de tus libros. Si quiero contar una anécdota, hace un mes estaba en Santander y estaba teniendo una conversación sobre literatura con Guillermo Arriaga porque estábamos presentando El Salvaje, su última novela, y él me decía que José, tienes que leer una escritora sudamericana buenísima, si no has leído te regalo un libro, no la había leído o no ese libro, y era Samantha Schweblin, y sabía que era buena, pero yo le dije, te voy a regalar el libro de una que es todavía mejor, y le regalé este libro, Las cosas que perdimos en el fuego, y me dijo, ¿de verdad te parece que es uno de los mejores libros de relatos de literatura, nueva literatura, concepto que me llama bastante la atención, sudamericana? Y dice, yo no he dicho sudamericana, he dicho que es el mejor libro de relatos que ha aparecido en la última década mínimo, y realmente así lo pienso. En cualquier caso, las dos son muy buenas, pero de ese nivel estamos hablando, ¿no? De lo que nos parece la mejor antología que hemos leído mucho tiempo. Curiosamente, luego llegó Peligros de fumar en la cama, que lo escribiste antes, pero nosotros lo leímos después, y hemos ido viendo tu obra. A raíz de esto, para ver que nos estamos perdiendo y aprovechando que aquí la barrera idiomática no existe, si lo conseguimos allá, pues lo haremos aprovechando todas las fuerzas de idioma compartido. Sí encontré algo que me llamaba muchísimo la atención cuando hablaban de otros relatos tuyos respecto de estos, o de tus dos primeras novelas respecto de tus dos últimas novelas, y eran de ese salto extraño que habías dado de las novelas realistas o costumbristas a las novelas de género y de terror, cuando a mí tus novelas de terror, por lo que yo estoy diciendo, tus novelas de terror me parecen igual de realistas o de costumbristas casi que las dos primeras. Y eso me hizo pensar en un ligero estigma que tiene el género terror, pero que yo creo que es casi solo en lengua castellana. ¿Tú notas alguna vez en las entrevistas y en las preguntas un poco todo esto? A veces sí, lo noto. Primero, gracias por venir y buenas tardes, noches, lo que sea. Sí, bueno, estoy un poco perdida. Sí, a veces lo noto sobre todo con una cuestión de, entre comillas, prestigio, ¿no? O sea, hay una cosa no muy común, pero que a veces pasa, que es la pregunta de por qué si empezaste siendo una escritora realista te pasaste al género. El problema es que yo no estoy tan segura que mis novelas realistas sean realistas. Creo que hay un problema de lectura también, y creo que hay un problema de cuando uno no entra porque también hay que entrar al nicho del género, quiero decir, ¿no? Cuando uno entra en un espacio un poco liminar de género, mi primera novela, como tenía, por ejemplo, Chicos, Drogas, Noche, etc., se leyó como una novela con influencias de Bret Easton Ellis y los escritores norteamericanos urbanos, que las tenía, pero tenía también muchas influencias de Anne Rice. O sea, para mí es una novela de vampiros, sutil. A nadie se le ocurrió esto. Y usaba un trío también fantasmagórico, tipo un trío a la Clive Barker en Hellraiser y eso. Y todo el mundo leyó eso como alucinaciones que tenía uno de los tres. Pero no eran alucinaciones, eran seres reales. Bueno, lo dejé pasar porque yo tenía 21 años en ese momento. Pero sí, hay un ligero estigma que a mí no me molesta igual, ¿eh? O sea, bueno, yo no puedo pensar la literatura como plan, yo no tengo plan. Y siempre quise escribir género. Lo que me pasaba, sobre todo en las primeras novelas, es que no me salía bien. De verdad. Entonces estaban un poco rengas, digamos. Las luego ya veréis lo que quiere decir Mariana, cómo me salía bien. Hola, funciona así. Creí que me habías boicoteado. Lo pensé, pero no quisieron. Claro, yo no he leído las dos novelas, no de género, ahora me habéis explicado mucho más. En cambio sí que he leído Este es el mar, que me pareció fantástica. O sea, de hecho tuvimos una verdadera discusión acerca de, bueno, varias cosas que ya te contaremos luego. Está bien. Pero la cuestión es que el salto de tus relatos de terror a esta novela que es de terror, pero un terror tan tierno, pero también es macabro, pero también es muy erótica, pero también ¿cómo va ese salto de una narrativa que son casi dardos comprimidos a esto que tiene un ritmo mucho más pausado? Este es el mar, es mucho más pausado, se desarrolla por todos los escenarios de la fantasía dentro de un mundo también de drogas y rock and roll. Sí, yo escribí esa novela, es una novela breve, cuando estaba escribiendo los cuentos de Las cosas que perdimos en el fuego, que son
cuentos bastante homogéneos en algún sentido. Son cuentos con una premisa realista, donde irrumpe lo macabro, lo fantástico, depende del cuento que sea. Pero todos en un clima muy opresivo, en un clima muy claustrofóbico, con un tipo de narradora testigo un poco dislocada. Son cuentos que tienen una unidad. Y yo no tengo una unidad, ni como escritora ni como persona. Eso es algo que yo puedo hacer y de lo que me canso, como me canso de la mayoría de las cosas que hago literariamente. Entonces, al mismo tiempo que estaba escribiendo esos cuentos que eran bastante similares, estaba escribiendo esta novela corta, que para mí es una novela romántica casi, en algún sentido. Y que no tenía un pie en el realismo, que tenía así un verosímil muy alto, ¿no? Una construcción de verosímil muy alto, pero que no tenía un pie en el realismo y que tenía mis otras obsesiones, el rock, la mitología, la construcción de mundos, pero breve. No me gusta mucho la construcción de mundos demasiado minuciosos, básicamente porque me pierdo, no puedo prestar tanta atención. Y sobre todo algo que tuviera un poco más de largo aliento que un relato. El relato es un mundo muy cerrado cuando uno lo está escribiendo de alguna manera. Yo escribo un relato en un día o dos. Puedo estar trabajando sobre él después durante mucho tiempo, pero la intensidad de la escritura del relato es muy breve, no es más que ese tiempo. Entonces no convivo mucho con los personajes, no entro del todo en no llego a tener una relación de obsesión o amorosa, por decirlo de alguna manera, con el texto. En algún sentido es más técnico. Y tenía ganas de hacer personajes. Tenía ganas de hacer personajes, de hacer a estas chicas que son como unas especies de creadoras de mitos rockeros. Tenía ganas de hacer este rockero como una especie de personaje ideal de alguna manera y de vivir dentro de ese mundo mucho más que con un relato, que para mí un relato es algo más preciso, más breve, más concreto. Y así fue, en realidad. Fue una cuestión más de vamos técnica. Sin spoiler, para los que no hayáis leído, que espero que no paséis la mayoría de esta noche, porque es una novela, no es terriblemente corta, es corta, pero no es terriblemente corta, lo que es imposible de dejar. Estamos hablando sin spoilers, de verdad, estamos hablando de unos seres mitológicos manontropo, que encargados de crear las leyendas a partir de músicos del rock. Que realmente el rock es la última mitología que nos queda en el siglo XXI, el rock y Hollywood probablemente, pero la cuestión está en que aquí tenemos un aspirante a entrar en este panteón de seres mitológicos y tenemos también un músico, en realidad músico no mucho, o sea, es guapo, es carismático, sí, pero como tantos otros músicos en este siglo XXI en el que en el rock no importa la música, el rock es otro tipo de experiencia. Sí, de hecho, continuando con lo de Cristina, hay una frase en un momento en el libro, o bueno, una situación en la que estos personajes que deciden crear mitos de la música a cantantes de a pie, te das cuenta que dice, bueno, lo puedo convertir en una estrella de rock, pero primero quiero que haga buena música. Sí. ¿No? Entonces digamos que eso también es un poco como un mensaje a lo que decías tú antes. Bueno, yo en ese momento no me salían bien las novelas como siempre el género pues habla de hoy en día. No está bien que quieras ser escritor, pero primero preocúpate por escribir bien, ¿no? ¿Es una idea que fluye en tu cabeza también a partir de esta novela o fue una cosa así un poco...? Fue una cuestión de trama. Yo quería darle... Él es un personaje que a mí yo lo quiero, él. Y quería darle una buena canción, quería darle un poco de talento. Él no lo podía tener, pero la chica que lo transforma en estrella sí se lo podía dar. Pero sobre todo creo que lo que quería hacer ahí es hablar un poco de la creación compartida, ¿no? Las chicas son fans, son seres milenarios, pero en realidad son fans. Entonces quería hablar un poco de la creación compartida del fan con el artista, sobre todo en ese caso específico con el artista de rock, pero lo que yo estaba pensando era en las mujeres que seguían a Dioniso, las mujeres que matan a Orfeo, las mujeres que se desmayaban con Liszt, o sea, todas estas especies de enjambres o congregaciones de mujeres, las mujeres de Clan Manson, todas las mujeres que entran en éxtasis con los excesos y la música,
y que de alguna manera construyen al mito, que hacen que el mito sea posible. Entonces esa era mi idea principal, pero no quería que él fuera una especie de gurú mediocre, digamos, quería que finalmente fuese un artista, o sea, que el trabajo de ella de alguna manera lo llevara a ser un artista notable. ¿Y con qué músicos perdía la cabeza Mariana? Sigo perdiendo la cabeza yo. Bueno, básicamente con Nick Cave, más que la cabeza diría, la cabeza lo de menos. Sí, me gusta mucho Bruce Springsteen también, cosas de vieja, ¿no? De mujer, sí, bueno, ya de mujer adulta. Sí, me gusta, yo era muy, yo ya me iba, sí, yo era muy punk de joven, así que de Clash era súper fan de The Clash cuando era chica, era súper fan de los Sex Pistols, de qué sé yo. Ese es mi área de influencia. Perdona, pero cuando has dicho, yo le quería dar a James, sí, la protagonista de esta novela, sí, yo le quería dar una canción, yo le quería dar música, eso es, ¿quién habla, tú o la protagonista femenina, Elena? Las dos. Oh. Sí. Te recuerdo que hay unas escenas un cuanto tórridas por ahí al Qué final. bueno. No, vale. Me gusta pasarla bien. Los libros que ocupan en la cama tienes un relato que se llama Carne. Sí. En cierta manera no puedes evitar pensar en él si lo has leído cuando estás leyendo esta novela, ¿no? Es una precuela macabra. Sí, una precuela macabra. Antes te comentaba Cristina de estos dardos. ¿Estaba en tu cabeza este dardo cuando estabas escribiendo esta novela a la hora de dar un poco su vuelta menos macabra? No tanto, pero el fenómeno fan sí. O sea, el fenómeno, a mí realmente el fenómeno fan como ingestión del ídolo, creo que tiene algo de canibalismo que es absolutamente poderoso y brutal. Y en realidad la revelación de Carne me vino, se van a reír, ojalá, en un recital de Backstreet Boys. Yo soy periodista en general, en esa época era periodista de rock, pop, etc. Y me mandaron a cubrir un recital de Backstreet Boys porque, bueno, era mi trabajo. Y en la cancha de Boca, además yo soy hincha de Boca, es un club de fútbol importante en Argentina, y estaba bastante indignada de que pusieran a los Backstreet Boys en la cancha de mi equipo, en fin, bueno. Y en un momento ahí me di cuenta de que las chicas gritaban todo el tiempo como si se hubiesen organizado y no escuchaban la música, y me di cuenta que era un rito de pasaje de ellas, que eso no tenía nada que ver con lo que estaba pasando con estos 5 tarados que estaban arriba del escenario. Que además hacía mucho frío, así que estaban todos vestidos, ni siquiera una situación muy erótica, quiero decir, una situación como eran 5 tarados que no lo podía escuchar. Pero esa necesidad de ellas de retroalimentarse era un rito de pasaje y era una cuestión erótica. Y en un momento me di cuenta que, claro, lo que les faltaba era a quién, y después me di cuenta que, claro, no hay a quién, es entre ellas ahora. Así que tuve esa especie de epifanía ahí, que dio primero Carne, que es la versión macabra, porque yo estaba en esa parte, y luego este es el mar, que es la versión romántica del mismo fenómeno. Aunque siempre termina muerto el pobre, ¿no? Eso es elemental. Sin muerto no tenemos... Es el requisito básico para ser leyenda, ¿no? Sí, claro, si no tenemos trama. Lo que decías de evidentemente las luminosas, las creadoras de leyendas, sí, empiezan siendo fans, y me recuerda algo que comentó alguna vez un periodista en España, que las chicas jóvenes tienen el superpoder, obsérvese las comillas, de hacer que todo aquello que les gusta es uncool. O sea, todo lo que les gusta deja de molar, deja de ser interesante. La enorme crítica que sufre el fenómeno fan, sobre todo protagonizado sobre todo por mujeres, también tiene mucho que ver, se refleja mucho en la actitud de estas fans. Sí. Yo en general nunca trato de hacer reivindicaciones a la hora de escribir. Jamás me siento a escribir un cuento y decir, este va a ser un cuento donde voy a reivindicar tal cosa, o una novela donde voy a reivindicar tal cosa, porque me parece que eso
es ponerle a lo que uno está creando una especie de muro adelante donde yo tengo que escribir de acuerdo a a un precepto. Pero sí es cierto que uno cree determinadas cosas. Y a mí eso siempre me irritó profundamente. Ese desprecio, digamos, al afán, no a los fans varones, pero específicamente a las fans chicas es un poco más fuerte. Primero porque sin fans que gritaran no hay Beatles. Por mí hubiese estado bien porque yo los odio a los Beatles. Pero, quiero decir, pero tampoco hubiese estado Elvis Presley, que yo sí soy fan de Elvis Presley. Y, digamos, sin esa energía, sin esa retroalimentación no se hubiese producido. Y creo que hay algo de, no sé, de rechazo a lo sentimental, que hay algo homofóbico en eso también. No misógino solamente, homofóbico, sino el deseo. O sea, cuando Mick Jagger se viste así, y no pensemos ahora que es un señor grande, es un poco raro, pero imaginémoslo joven, moviendo el culo así, eso, ¿qué le pasa a los varones que lo ven? ¿No? Les tiene que resultar atractivo, les tiene que resultar, o sea, no es solamente que lo quieren imitar, sino tiene que haber algo de deseo ahí. Entonces eso hay que obturarlo, porque si no es complicado. Me parece que todo eso está mucho más, ahora es muy diferente y creo que está mucho más libre. Pero sí es un territorio ambiguo que me gusta explorar y que me gusta explorar desde lo fantástico, ¿no? Que no como, solamente como un fenómeno sociológico, eso lo tengo más claro. Sí, también hace poco en España salió tu libro La hermana menor, el retrato sobre Silvina Ocampo. Sí. Cuéntanos un poquito cómo llegas al personaje, por qué decides, voy a escribir en concreto sobre este personaje, un ensayo bastante más dilatado, además en páginas que otros trabajos tuyos. Sé que tu faceta periodística, pero cuéntanos de todos los personajes con los que te has ido cruzando, descubriendo o redescubriendo a lo largo de los años en tu profesión. ¿Por qué has decidido base esto? En realidad lo decidieron por mí porque me lo pidieron, la verdad. Pero lo que sí es cierto es que dije que sí, podría haber dicho que no. Quiero decir que a tus alturas ya lo tuyo que te pidan una cosa es un pretexto. Sí, podría haber decir sí o no. Por eso, podría haber dicho que no tranquilamente. Pero Silvina es una mujer que me atrae mucho como escritora porque es casi una escritora argentina que fue la esposa de Bioy Casares y la mejor amiga de Borges, cosa que no es un dato menor porque creo que eso ella lo utilizó para que al estar en un evidente tercer plano, en este caso, escribió lo que quiso y fue una mujer sumamente misteriosa y excéntrica y hizo algo que a mí me parece interesantísimo con su literatura y con ella misma como persona, que fue, en vez de desesperar durante toda su vida para tratar de estar en ese, imagínense además en los años 40, ¿no? Para tratar de estar en ese podio con los otros dos, dijo, bueno, yo esta cortina de oscuridad que tenga la voy a usar para esconderme y mientras esté escondida voy a hacer cosas que nadie se va a imaginar. Entonces, tiene un cuento, por ejemplo, Silvina Ocampo, como Mimoso, que se trata de una mujer que está enamorada de su perro, pero totalmente enamorada de su perro, digamos, que tiene una relación erótica con su perro. Al perro se lo mata el marido en un momento dado y se lo mete dentro del horno. Antes de eso hay como un intento de embalsamarlo y no sé qué. Entonces ella cuando se entera que lo terminaban matando al perro lo embalsama, creo que mata al veterinario y al marido con el líquido de embalsamar, en fin. Por ejemplo, ella siempre insistía, ella quería que ese cuento siempre esté incluido en sus antologías y Borges no lo voy a creer. No lo voy a creer y siempre trataba de convencerla de que no, y creo que ella sádicamente se reía un poco de los otros dos, como si diciendo, ustedes no se atreven a llegar tan lejos porque ustedes son aquí los prestigiosos y yo estoy siendo una loca. Y a mí eso siempre, porque además nunca renunció a tener una literatura muy elegante, muy rigurosa, a tener clarísimo lo que quería, a tener influencias muy sofisticadas, Clarice Lispector, Dushuna Vance, leía franceses, leía cosas que nadie estaba leyendo y al mismo tiempo se creó un personaje muy interesante, al punto de cuando uno está haciendo una investigación con Silvina Ocampo, se empiezan a caer todos los mitos y uno se da cuenta que ella se creó un personaje casi sola.
y por evitar dar información, o sea, como casi todo lo contrario a lo que es un escritor ahora que tiene la absoluta ansiedad por aparecer, ¿no? Ella era la mujer que no quería aparecer, y así se convirtió en un mito. Oye, tú eres, bueno, cada vez que leo una entrevista sobre ti siempre empieza diciendo lo mismo. Dentro de la nueva narrativa, nueva novela argentina, Sí. Realmente yo creo que eres de lo que más nos ha llegado, nos llega muy poco. Esto de separados, por lo que decía Oscar Wilde, de separados por un idioma común, es una desgracia, y separados también diremos por las transnacionales que nos publican. ¿Qué otras cosas nos estamos perdiendo? ¿Qué otras cosas tiene la nueva novela argentina que sean de los nuestros y que nos estamos perdiendo? Muchísimos. Maldita sea. Sospecho que la pila va a crecer en los próximos 3 minutos. Muchísimos. Sobre todo en género hay un escritor interesantísimo que se llama Luciano Lamberti, que tiene ya 4 libros, 3 libros de relatos y una novela, que es un escritor de género. Tiene una novela Lovecraftiana que se llama La maestra rural, que es rarísimo, pues como una novela sobre Lovecraft en un pueblito perdido al norte de la Argentina, al que una maestra le entra un dios antiguo. Pero es terrible la novela, es totalmente desesperante y claustrofóbica. Ese es como para no nombrar 700, y que tampoco hay 700, pero para nombrar 700 y que se agobien si hay que gastar un dinero en un Kindle o en algo para... Luciano es la persona. Hablamos un poco también de otros temas, ¿no?, que te interesan, pequeñas obsesiones, y tú has escrito un libro que se llama Ani caminarás sobre tu tumba, mis viajes a los cementerios. Eso te he dicho, y bueno, el de aquí, de Avilés, tiene bastante tradición, ¿no? Yo vivía en Avilés muchos años y no lo sabía hasta que hubo una jornada de arte funerario que era de los 13 cementerios que la Unión Europea recomendaba que no te podías perder, lo cual resultaba muy sorprendente. Pero sí que es cierto que yo creo que se puede saber mucho de un pueblo, de una ciudad, a través de este cementerio, pero me gustaría que nos contaras un poco de dónde te viene esta fascinación, por qué has encontrado en estos viajes. Primero, la fascinación con los cementerios, en primer lugar, es una fascinación estética de niña gótica que juega a la ouija. Es eso. Eso es A. B, que es como el motivo profundo. Yo lo descubrí con el tiempo, porque creo que finalmente toda obsesión, y sobre todo una obsesión estética, tiene un motivo profundo. Y el motivo profundo lo descubrí cuando... A ver, lo voy a decir fácil. La dictadura argentina transcurrió del 76 al 83. Lo que sobre todo hacían los generales en la dictadura argentina era desaparecer cuerpos. Nosotros no tenemos muertos en las calles, tenemos, bueno, aquí también hay fosas comunes, ¿no? Pero allá casi que ni siquiera hay fosas comunes porque muchos eran tirados al río. Al río de la Plata es como un mar, ¿no? O eran desaparecidos de otras maneras que nunca podremos saber porque el pacto de silencio de los militares lo impide. Esto de los cuerpos que faltan, a mí es algo que siempre me pareció, bueno, es sumamente fantasmagórico, pero que creo que me marcó de alguna manera. De hecho, en casi todos mis relatos hay gente que desaparece, y no es casual que haya gente que desaparece y cuerpos que no están, y que los cuerpos también cuando están absolutamente presentes, ¿no? Tengo como una necesidad muy evidente de hacer presente al cuerpo físico por ese fantasma del cuerpo que no está. La cuestión es que en los últimos años hay un equipo que se llama el equipo de antropología forense que identifica restos. Identificó los restos de la mamá de una amiga mía. Era una cosa muy curiosa porque, claro, su mamá, que había sido asesinada en los años 70, ahora era mayor que ella de edad. El cuerpo no fue encontrado en su totalidad, así que era una urnita pequeña con algunos huesos, que ella tuvo un montón de tiempo en la casa sin saber qué hacer, hasta que decidió enterrarla en un cementerio. Hicimos el entierro, éramos cientos de personas, porque ella era una militante política y mucha gente fue. Se enterró en el panteón familiar y fue una ceremonia de un alivio gigantesco, de reparación. Y ahí me di cuenta, claro, que a mí los cementerios me gustan porque son tumbas con nombre. Y una tumba con nombre a mí me tranquiliza. Una tumba con nombre a mí no me parece macabra, a mí no me da miedo. A mí una tumba con nombre me parece un lugar donde una historia se terminó. Donde el fantasma
se terminó. Hablo del fantasma social, ¿no? O sea, el fantasma, para mí, por eso también el género me parece algo tan serio. Serio en el mejor sentido de serio. El fantasma es alguien que no puede salir del trauma, que se ve obligado a repetir y repetir y repetir y contar la historia que no pudo terminar. La historia argentina es eso, la historia argentina es absolutamente fantasmal. La historia de muchos países, ¿no? Pero en un país donde además es tan evidente la operación que se hizo para crear fantasmas, lo que hay es fantasmas constantemente diciéndote mi historia no está terminada, mi historia no está terminada. Y una tumba con nombre es una manera de terminar una historia en Argentina, una historia de fantasmas, en este caso el fantasma de mi amiga. Y ahí me di cuenta que mis viajes al cementerio siguen siendo viajes de flaner, siguen siendo viajes divertidos, siguen siendo viajes que tienen que ver con una obsesión con el arte funerario y con la cuestión gótica, pero profundamente tienen un trasfondo político, que es un trasfondo político que además aparece mucho en mis cuentos, casi constantemente. Cierre de Klaus. Sí. Jorge y yo somos codiciosos, nos quedaríamos con los últimos 10 minutos, pero bueno, me dais un poco de pena. ¿Quieres alguien? O sea, que si no preguntáis. O sea, que alguien quiere hacer una pregunta, ¿no, verdad? Bueno, Jorge, sí. Bueno, pues... ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Vaya hombre, se le ponga para empezar. No, es que antes de que comentar ese tema de, digamos, ese distanciamiento que hay entre las publicaciones en Sudamérica, España, que no llegan aquí, o las nuestras no llegan allí, me gustaría preguntar de manera, ¿cómo crees tú que esto se podría mejorar si es solamente una voluntad de editoriales o también hay una voluntad de los lectores de interesarse por lo otro, o si crees que digamos, que a lo mejor hay como, sigue habiendo como un deje de visión colonialista en cuanto a aquí en España, para no, lo nuestro es mejor y no nos interesa. Ahí no sé cómo ves tú el tema. Yo eso no lo siento para nada, entre otras cosas porque además yo soy argentina, con lo cual nosotros creemos que somos mejores que todos. Así que bueno. Es muy difícil ganarnos en arrogancia, sobre todo en literatura. Así que eso no lo siento mucho. Pero hablando en serio, me parece que el problema es fundamentalmente un problema de mercado. Es un problema de mercado editorial. El lector, como cualquier lector, sobre todo un lector que le guste el género y que se especializa en buscar cosas, termina encontrando, si tiene ganas de hacerlo. Pero hay muchísima oferta. Y es muchísimo dinero y es muchísimo tiempo. Y realmente a las editoriales ese tiempo y ese dinero, que para nosotros como lectores es una inversión muy grande, para ellos no lo es. Con lo cual, mandar pocas novelas de determinados escritores a los otros mercados que hablan en el mismo idioma en que están publicadas esas novelas no sería una inversión tan grande. Lo que ocurre es que una editorial no hace política cultural. Una editorial vende libros. La solución en realidad yo creo que no está ni en los lectores ni en las editoriales, sino está en el Estado, en los estados, en las políticas culturales de integración de los escritores que escriben en nuestras lenguas. Eso es todavía más utópico que se pongan las pilas de editorial, de todas maneras. Luego, si quieres, nos tomamos algo y te cuento durante varias horas mis obsesiones con las transnacionales y cómo les pegaría fuego yo. ¿Alguna otra pregunta? Siempre ha dado la sensación en España que la fantasía en general, la literatura fantástica o el realismo mágico siempre ha tenido una mayor raigambre en Latinoamérica, desde el realismo mágico de 100 años de soledad, García Márquez en general, hasta la literatura fantástica reivindicada como tal por Borges, Bioy Casares, Cortázar. ¿Crees que en Argentina y Latinoamérica en general la literatura, el género, la literatura fantástica o la irrupción de lo maravilloso sigue teniendo una presencia importante o que se ha ido desvirtuando hacia un gueto o algo más minoritario? No, fue cambiando. O sea, digamos, hubo una época muy grande que es la época de los años 60 y 70, donde eso cae porque es la época de la literatura comprometida, la literatura realista, y eso coincide con un momento histórico que es el momento histórico revolucionario de las dictaduras y tal. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tampoco critico a la gente que en ese momento decía la literatura tiene que hablar de los problemas que tiene el pueblo y qué sé yo. Es un momento histórico. Ese momento histórico terminó. Y cuando ese momento histórico terminó, es extraño porque la literatura latinoamericana volvió de alguna manera a su especie de cauce natural
que está muy relacionado con lo fantástico. En el Río de la Plata especialmente, porque es Borges Cortázar, pero es en Uruguay, inclusive Feliberto Hernández. Y creo que, de hecho, hay muy pocas, por ejemplo, hay pocas editoriales especializadas en género. Un escritor de ciencia ficción al que le va muy bien, argentino, que es Martín Felipe Castañet, que está citado en antologías, que va, qué sé yo, incluso está haciendo iba a publicar probablemente una tesis sobre Paco Porrúa y Minotauro. Martín no publica en una editorial de género, porque no hay. O sea, en Argentina no hay, por ejemplo, editoriales independientes de género como hay acá. A mí me asombra mucho que haya tantas editoriales independientes de género. Allá no hay. Publica en una editorial independiente, ¿o no? Pero hay una, digamos, hay una especie de no sé si es aceptación la palabra, porque no es eso, pero hay como una especie de naturalidad, como esa es una corriente más de nuestras literaturas. Es menos, en consecuencia también es menos popular, ¿no? O sea, está también una especie de estante, que es el estante de lo literario, digamos, que a mí también me resulta un poco molesto porque yo disfruto mucho del género más duro, más divertido, más que tiene que ver con una situación de fan, de convención, de obsesión y todo eso. Está como pegado a algo, claro. Sí, es que es de las nuestras, es que lo dije. Sí, está como pegado a una cosa de prestigio que tiene algo aburrido. Pero al mismo tiempo es más natural. O sea, a un escritor le sale más naturalmente eso y difícilmente van a decir, es un cuento fantástico. No pasa nada que sea un cuento fantástico, porque la tradición es que sea un cuento fantástico, sobre todo en el Río de la Plata, pues Perú es diferente, Latinoamérica no, creo, y esto es importante, no hay que verla como un bloque. Latinoamérica, cada país es bastante diferente. Brasil tiene muchísimo menos fantástico, pero por ejemplo en este momento tiene grandes escritores de terror. Santiago Nazarian, por ejemplo, es un escritor alucinante, escribe weird. Yo leí poco porque está poco traducido del portugués, pero eso sí es un hongo extraño, porque si hay literatura realista es la literatura de Brasil, y eso sí es nuevo, quiero decir. Santiago Nazarian es otro que podrían buscar, es un gran escritor. Veo mano. Bueno, en primer lugar, ya que estáis los de Tex del Triunvirato, felicitaros por traer a Mariana Enríquez, que me parece que son las cabezas de cartel de una edición con muchas cabezas de cartel. Y como pregunta para Mariana, no sé, siempre tengo la sensación y lo comento con mucha gente, que el terror lo tiene difícil con la distancia larga, que el terror tiende a género precisamente por los géneros que tú practicas más, cuento, novela corta. ¿Los practicas por eso? Es decir, es una cuestión de género, porque el terror sostenido es muy complicado, o no tiene nada que ver. Sí, un poco sí, pero te lo digo rápido porque fue una combinación de dos cosas. Mis dos primeras novelas, que son novelas largas, los narradores eran varones, hombres. A mí me costaba escribir narradoras mujeres, básicamente porque hablaban parecido a mí. Se parecían a mí, hacían mis chistes, tenían todas mis estupideces, era insoportable escucharlas. Yo las escribía y me escuchaba a mí todo el tiempo y decía, esto es un desastre, esto no es un personaje, esto es horrible. Bueno, entonces dije, ¿cómo hago para escribir una narradora mujer? Que era una cosa que quería hacer, en algo más controlado. Algo más controlado era un cuento, y aún más controlado era un cuento de género para mí. Entonces por eso fue técnica la solución que encontré. Y ahí empecé a escribir cuentos y dije, puedo escribir cuentos, que era una cosa que hasta ese momento no se me había ocurrido tanto, y puedo escribir narradoras mujeres en ese control que tiene un cuento de terror, que tiene que ver con el suspenso, un clima, una atmósfera que es muy difícil de extender. Yo lo sé. Ahora acabo de terminar una novela larguísima de terror que no sé si funciona o no, la verdad. Lo voy a... No, sí, seguramente. Espero que sean benévolos porque fue muy larga y costó muchísimo tiempo. Pero, digamos, me di cuenta lo difícil que es en terror manejar los baches, el momento en que tiene que haber una meseta, que es inevitable que tenga una meseta, que es insoportable para el lector. Y estoy probando, yo me aburro de lo que hago. Si no voy cambiando, o sea, volver a hacer relatos de terror con narradoras mujeres como en Las cosas que perdimos en el fuego, a lo mejor algún día lo hago, pero ahora no quiero, porque ahora tengo ganas de probarme con otra cosa.
nadie está esperando un libro de nadie, ¿no? Entonces lo que está, yo creo que no, creo que el escritor tiene que tener eso en la cabeza como norte, es decir, mi libro le puede gustar a mucha gente, qué sé yo, pero no es necesario, probémonos. Yo me quiero probar a los lectores, digamos, quiero que haya un diálogo más desafiante, quiero decir, sobre todo para mí. Bueno, decías, se nos ha acabado el tiempo, comentaba antes Cristina, que el rock es uno de los últimos terrenos, ¿no? Que queda esa mítica, esa mitología, y mencionaba también quizás Hollywood, el cine, yo añadiría quizás el deporte, y yo creo que la literatura, y lo estamos viendo en estos años en el Census y en otros eventos literarios, también genera esos ídolos que trascienden, ¿no? y que acompañan a cada generación los suyos. Yo desde luego no sé cuál va a ser en ese sentido el futuro, cuando estás leyendo una obra de un escritor dentro de 20 o 30 años, la influencia o tal que va a tener, pero sí que sé que esperas libros de los autores que te gustan, ¿no? Yo le estoy diciendo de Mariana, durante la charla nunca le llevamos la contraria a los autores, o casi nunca, pero ¿cómo no vamos a estar esperando ahora leer esa novela voluminosa de terror que ha terminado? Pues claro que queremos, ¿no? Y de hecho la queremos ya, pero bueno, eso es otra cosa. No, falta, un poco de calma. Nosotros somos lectores entusiastas y por lo tanto impacientes, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que nos gusta esta forma de retarte a ti misma, ¿no? Esta forma de ponerte a prueba, de considerar que tienes que mejorar, que tienes que cambiar, porque también para nosotros como lectores hace que sea una experiencia más distinta, más diversa, ¿no? Enfrentarse a tus libros. Lo dijo Cristina, lo dije yo, lo han notado todos ustedes, que Mariana es sobre todo una de los nuestros. A nosotros no nos gusta separarnos mucho tiempo de los nuestros, ahora tiene que volver a Argentina, pero estoy seguro que volveremos a hablar en este escenario dentro de unos cuantos años, encontraremos algo que mandar traducir a Diego y seguiremos estando nosotros en el escenario. Y para que te quedes con ganas de venir lo antes posible, yo creo que el público siempre despide a sus ídolos con un fuerte aplauso. Gracias.